Dice que se fue sin nada de la casa y por eso hoy quiere exigirlo todo. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Andrea y don Germán, que ya lo estoy viendo ahí conectados vía Skype. Muy buenas tardes a ambos. Doña Andrea, cuénteme cuál es su caso. Mi caso es que yo vengo a pedirle el divorcio a Germán y lo que me corresponde, que es la mitad de la propiedad que obtuvimos ambos cuando estábamos casados. Ya. ¿Hace cuánto que está separada de esto? Ya son 4 años. ¿Y cuánto duró su matrimonio? 27 años. Harto tiempo. ¿Hijos menores de edad? Sí. No, mi hija, la menor, tiene 19 en estos momentos. Tenemos 7 hijos en común. 7. Me casé a 19. los 16 años. Ya. 19 años, ¿y el que sigue qué edad tiene? 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Ya. El de 26, 24, 22 y 19, ¿están estudiando? Sí, pero ellos trabajan y estudian. Ya, pero están estudiando. La de 24 y de 26 ahora están estudiando. Paz Belén está estudiando técnico me parece que en dental, y Humberto estaba estudiando computación digital. ¿Y el de 19? Ella está estudiando enfermería. ¿Quién cuida al de 19, 22? ¿Quién viven? De 22, ella vive con su pareja porque tiene un niño. De 19, vive con el papá. ¿Y usted paga pensión de alimentos por ella? No, cuando nosotros me pidió la tuición, él dejó estipulado que él no necesitaba ninguna pensión de alimentos de mi parte. Ya, es un argumento que escucho más habitualmente desde los hombres, pero ni hombres ni mujeres, ni papás ni mamás, pueden renunciar al derecho a pedir alimentos. Es un derecho irrenunciable ante la ley. Los hijos tienen derecho a pensión de alimentos hasta los 21 años sin excusa alguna. Y si hay aquí una niña de 19 años que vive con el padre, aquel de los padres que no vive con ella, en este caso la madre, tiene la obligación de pagar pensión de alimentos. Y para fijar un acuerdo de divorcio es indispensable fijar una pensión de alimentos para hijos que estén en condiciones o que cumplan con los requisitos. Mire, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo con el divorcio y la venta de la casa. ¿Ya? Yo estoy actualmente viviendo con mi hija en la casa, llevamos 4 años. Bueno, dentro de estos 4 años vivieron 3 hijas conmigo, pero 2 ya se fueron de mi hogar. Pero yo, de cuando se fue la señora Andrea, yo me hice cargo de mi hijo. O sea, hasta ahora, ya estoy con la última que me queda, que está estudiando enfermería, y la estoy sacando adelante con mi trabajo, con lo que yo gano, porque soy comerciante establecido. Pero yo no tengo ningún obstáculo, en cambio, yo estuve unos días atrás con ella conversando en la casa, estuve mi hija de presente, que yo le dije a ella, que ella cuando tuviera los papeles listos el divorcio me llamara y yo le firmaba, y yo nunca me iba a hacerme tonto con la venta de la casa y darle su mitad, porque yo sé que le corresponde, tal como me corresponde a mí, el 50 y el 50. Yo nunca le he hecho problema por la propiedad. Lo malo es que ya pusimos la propiedad en venta, no se ha vendido la propiedad, no se pudo vender. Ahora con la pandemia teníamos un trato con una señora, con otra señora para comprar la propiedad, y tampoco se pudo porque empezó la pandemia y se echaron todos los papeles para atrás. Pero yo nunca le he negado a la señora Andrea la venta de la casa ni el divorcio en ningún momento. O sea, perfecto. O sea, ¿está de acuerdo con el divorcio? ¿Está de acuerdo con que la casa es mitad-mitad? Hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo. Y si ustedes se separaron hace 4 años, usted se quedó con 3 hijos menores de edad en ese minuto, que los crió usted. Claro. Tenía 20 porque ya tenía la niña. Pero es imposible. Si hoy tiene 22 y fue hace 4 años atrás, 22, 21, 20, 19. A lo más No, tenía la 19 Camila. años. No, estoy hablando de la tercera, de que él dice que vivían 3. La tenía 20 y la tenía 17, iba a cumplir 18 cuando yo me fui.
cuando ella se sí, tiene la razón ella. Sí, Sí, yo solamente me estoy Entonces, refiriendo a las edades porque ya que ustedes decidieron proteger su identidad y usar la sí, mascarilla para que no los identificaran, sería bueno que también respetaran la identidad de sus hijos. mm, Por eso hablo de edades y sí, no de mi nombres. hija, sí, mi Ya, hija, entonces se quedó con disculpe, 3 hijos de 15, 19 y 20. sí, ah. Y durante estos 4 años, doña Andrea dice que no ha pagado alimentos porque usted no quiere que ella los pague. No, porque yo con mi trabajo, yo voy a, hasta el momento me puedo subsistir con mi hija. Mm. No, por eso yo no la quería molestar en nada, porque, mire, yo voy a ser bien realista, andar peleando por pensión alimenticia, porque yo sé que a mi hija, yo sé que igual le corresponde Sí, la pensión y ella tendría que dar igual a mi hija por así ley, es, así pero es. yo no quiero porque quiero tener problemas con ella en el tema plata, ¿me entiende Mm. usted? Ese es mi problema. Sí, lo Yo no entiendo, quiero problemas con ella. lo entiendo. Hay muchas personas, pero nunca he mujeres también, dejado, que toman nunca esa he opción. dejado, Eh, disculpe, pero yo nunca tampoco he dejado, cuando yo he podido, yo no he dejado de ayudar a mi hija y a mis otras tampoco, nunca tampoco la he dejado abandonada. En ningún momento yo No, yo dejé no a he mis dicho lo hijas abandonadas. Don Germán no lo ha dicho, acá tampoco se ha comentado, pero yo, doña No. Andrea, con la misma dureza con que le digo a los padres, cuando son hombres, se lo digo a usted, que es una madre. A los hijos no se les ayuda y no cuando uno puede. Los hijos tienen un derecho y los padres una obligación. Y esa se cumple siempre, no cuando puedo ni cuando quiero. Señorita, cuando yo salí de mi casa, yo salí sin nada. Yo no tenía trabajo, no tenía nada. No, Porque no incluso hasta el estaba negocio que refiriéndome, teníamos no entero, estaba refiriéndome a su situación. Insisto, siendo y actuando en justicia. Lo que yo le diría a un papá que me dijera su respuesta es que los hijos comen aunque los padres no tengan trabajo y por lo tanto la obligación de alimentar a los hijos se mantiene vigente aunque el papá o la mamá esté cesante. me fui, Pero el pero yo problema me es fui que por yo no violencia la quiero. intrafamiliar de mi casa, señorita. Cuando yo me fui de mi ¿Por casa, qué? yo me fui por violencia intrafamiliar. Y Por dejó eso a yo me sus, tuve Pero que por- ir de mi casa. y dejó a sus hijos en un Porque ambiente a mí, violento. él sabe. Sí, porque él sabe por qué yo me fui de mi casa. Yo sufría violencia psicológica por parte de él y por parte de mis hijos, De sus hijos. por dos que vivían ahí. Y él lo sabe, sí. Don Germán, ¿usted Yo sabe de lo sufrí que está violencia hablando? intrafamiliar. Fui golpeada también muchos años cuando recién me casé con él. Y él lo sabe. Por eso yo me fui de mi casa. Don Germán, ¿usted sabe Bueno, algo de lo que está hablando ella? ¿cómo no lo entiendo? Y no pueden mentir. Don Germán, ¿usted conoce alguno de los Dígame. antecedentes o está de acuerdo con los antecedentes que está relatando doña Andrea? Yo en parte estoy de acuerdo con ella y en parte no. A ver. Hubieron hartos problemas intrafamiliares entre los dos, pero más agresiones ella tenía hacia sus hijos que mis hijos hacia ella. Igual mis hijos me agredieron a mí y a ella, yo no lo niego, pero fue una etapa, pero más agresiones recibieron de parte de ella. Ella tiene denuncias por violencia intrafamiliar, más ella que mis hijos, o sea, no sé de qué está hablando ella, o sea, igual tuvimos problemas los Yo dos con mis estoy, hijos, pero señorita, más que con ellos. ¿Cuál fue el motivo Yo de la demandé a mis separación? hijos por violencia intrafamiliar. Don Por Germán, violencia intrafamiliar. don Germán, ¿cuál fue el motivo de la separación? El motivo de la separación con la señora Andrea fue el siguiente. Mis hijos le empezaron a encontrar conversaciones en WhatsApp, en Facebook con gallos. Entonces a mí me contaron y por ahí empezaron los problemas. Yo nunca la vi en nada, yo no le puedo decir lo contrario. Pero mis hijos igual la pillaron en varias cosas y ella lo sabe. Nada más. ¿Y esa agresión de sus hijos hacia ella son a raíz de este hecho? Que tuvimos hartos problemas con mis hijos y yo no lo niego. Igual tuve unos hijos que eran medio agresivos y todo, pero bueno, son etapas que uno va pasando y los hijos igual se van poniendo agresión, igual hay que irlos corrigiendo. Sí. Yo no digo lo contrario, que tuvimos agresiones, pero de ahí se pasaron, mis hijos se fueron y yo después ya quedé con mi hija y ella tomó la decisión de irse y pues yo no tenía nada que hacer. Pues. O sea, eso voy yo. Ya, o sea, sus hijos descubrieron infidelidades en doña Andrea y eso quebró la relación entre madre e hijo. ¿Es así, Yo creo doña que Andrea? No es tan así, señorita.
las agresiones empezaron mucho antes. Y sí, ellos encontraron conversaciones, o sea que yo no podía tener amigos, pero infidelidad hubo de parte de él también, hasta con una sobrina mía, y él lo sabe. O sea, ¿de qué estamos hablando? De infidelidades, y las infidelidades de parte de él, y las agresiones, los golpes, las malas palabras, me echaron de mi casa. A mí, mis hijos y él me echaron de mi casa. La hija de 22, de 24, me echaba de mi casa, señorita. Recordemos que a esa edad tenían 19, un 20 negocio años. que lo formamos, un negocio que lo formamos entre los dos, que yo lo empecé a formar todo. Yo salí con mi ropa y con nada más. Tampoco, nunca yo no le tengo, están todas las denuncias por violencia intrafamiliar. Mi hijo, uno de mis hijos, nos golpeó a mí, a él, y nunca se le dijo nada. Rara la historia. Ustedes conversaron con nuestra psicóloga Marisol Sagredo. Vamos a hablar. Sí. Marisol. Hola, Carmen Gloria. Hola. Hay algo que a mí siempre me ha intrigado, que esta situación cuando se acusan recíprocamente de violencia intrafamiliar, pero quien dice huir de esa violencia deja a los hijos como que no cuadra mucho, porque si yo sé que ese ambiente no es un ambiente propicio, es un ambiente violento, peligroso, ¿cómo dejo a mis hijos en algo que yo considero que es peligroso y que no es bueno? Lo que pasa es que en este caso Andrea define que el maltrato era hacia ella. No establece que hubiese algún maltrato por parte de Germán hacia los niños. Entonces se siente ella la víctima de toda esta familia, no es solo víctima de su pareja, es una víctima familiar, lo que en psicología nosotros determinamos como el paciente índice, el que ve y el que siente todas las tensiones familiares y el que lo manifiesta de alguna manera. ¿Cuál es el problema aquí? Que claramente cuando hay una separación existen dos visiones de la realidad, y es por eso que para mí era importante hablar con alguno de los hijos y pude hacerlo. Y lo que se ve aquí igual reafirma un poco esta duda, cómo la mamá, al ver este ambiente familiar de tensión, se pudo haber ido dejando a los 7 hijos o a los que quedaban en la casa en ese minuto con un padre que, según ella, tenía características agresivas. Y el punto es que ahí lo que yo me enteré es que la mamá no era la primera vez que se iba, se había ido varias veces antes, en varias otras oportunidades. Y ante la pregunta, ¿se iba por agresiones? La respuesta es no. Se iba porque sentía que ya no podía más, salía, el papá la iba a buscar, regresaba a la casa y se volvía a resultar este ciclo negativo, tóxico de familia que no es capaz de resolver sus problemas hasta el último quiebre que sucede cuando los hijos se enteran de una infidelidad por parte de la mamá, se lo exponen al papá y ahí es cuando la mamá se va. Ahí se produce el quiebre definitivo, ¿no? Exactamente. Pero ya era una mecánica familiar esto de que la madre desapareciera de la casa, estuviera un tiempo afuera. Y eso mismo no va produciendo, no sé, la violencia no se justifica bajo ningún punto, y jamás, bajo ninguna circunstancia. Pero ¿puede esto producir esta relación con los hijos, este tipo de relación con los hijos, esta desaparición constante de la madre? Exacto. Y además eso hace que los hijos no tengan una confianza filial con la mamá. Por lo tanto, muchos de ellos intentan volver a relacionarse y intentan ir y alojar en su casa, estar con ellos, y se terminan yendo porque ven en la mamá también una relación que es poco concreta y poco estable. Yo le pregunté a los hijos si alguna vez la mamá se había tratado, porque en el fondo no es normal no poder establecer relaciones a largo plazo, y me dijeron que no. Y yo creo que ahí tiene que ver también con que ella no se siente segura en ningún lado, le cuesta afianzarse. Ella acusa también haber recibido violencia de parte de quien fue su pareja, don Germán, pero llama la atención que en una primera instancia ella habló solo de violencia psicológica y luego suma la violencia física, supuestamente en los inicios de la relación. Exacto, la violencia, cuando yo conversé con ella, habla de una violencia que no es por parte de él, es por parte de la familia paterna, por parte de la familia de Germán.
le cuesta identificar de manera concreta hechos o actos que sean de violencia física. Psicológica muy probablemente sí, pero física le cuesta identificar. Y cuando yo pregunto de manera más concreta a la familia cómo ven esto de la violencia, se refieren que es al revés, que la violencia la sufrían por parte de Andrea hacia el resto de la familia, no solo hacia Germán, hacia el resto. Entonces, la dinámica familiar era tóxica desde cualquier punto de vista y al final todos ejercían violencia contra todos. Por eso es que no nos suena tan raro al entender esta realidad que digan que los hijos también interfieren en esta dinámica que es tóxica y que es violenta y que es como que no se lo cuestionaran. Dicen, no, porque los hijos son grandes y se ponen violentos, pero eso no es normal. Eso quiere decir que están tan acostumbrados que la violencia es parte del día a día. O sea, a lo mejor que pudieron haber hecho entonces ponerle fin a esta relación. No iban para ninguna parte, estaban exponiéndose peligrosamente. Absolutamente. El problema es que aquí existen caídos en la batalla, que son los hijos y que se han replegado. Algunos no quieren tener contacto con la mamá, por ejemplo, sienten que no ha ejercido bien el rol y eso hace que den más rabia y hace que la separación, tanto de los bienes como de manera legal, sea la única manera en que cada uno pueda hacer su vida. Una de las hijas con las que hablé me dijo, yo quiero que terminen con esto para que cada uno pueda hacer su vida y pueda ser feliz con las parejas que quiera, pero ya no tener que estar dándole vueltas a una relación que ya no funciona. ¿Doña Andrea no tiene relación con ninguno de sus 7 hijos? Sí, sí tengo. ¿Sí? Con 2 solamente, no, con los demás sí. Ya. Doña, a ver, vamos a preguntarle, Sol, ¿tienes algo más que nos quieras agregar? ¿Algún punto que tú consideres importante o ya empezamos a armar esto? Yo creo que acá un buen consejo, no solo para ellos, Germán y Andrea, sino para todos los papás que están viviendo procesos de separación, es importante que cuando existan conflictos los resuelvan entre ellos. Cuando se involucra a los hijos y a la familia, al final ya no se vuelve una pelea de pareja, se vuelve una pelea familiar y es muy difícil para los que fueron más pequeños, que vivieron y se criaron en una relación violenta, que puedan establecer relaciones sanas cuando vieron esto de una manera tan normal y se involucran y después empiezan a involucrar a sus propios hijos en los problemas familiares. Así que lo ideal es que se solucionen los problemas entre las dos partes y dejen a los hijos como miembros neutral de la relación. Puede servir entonces ponerle un punto final a esta historia para que los hijos puedan reconstruir su vida y ojalá no seguir con este patrón de violencia que han vivido durante tantos años, Marisol. Absolutamente. Yo creo que va a ser una sanación. En este minuto va a ser una manera de poner un borrón a una etapa que ha sido dolorosa y poder, ambos son jóvenes, poder seguir creciendo y teniendo pareja y relacionándose con sus hijos de una manera mucho más sana. Muchas gracias, Marisol. De nada. Doña Andrea, don Germán dijo que acepta el divorcio y que está de acuerdo que la casa es 50 y 50. Y que incluso ya estaría haciendo trámites para poder vender la casa y repartir el dinero. En esas condiciones, solo nos faltaría un tema, que hay a lo menos uno de sus hijos, una joven de 19 años, que aún tiene derecho de percibir pensión de alimento. Y el de 22, si está estudiando, también puede percibir pensión de alimento. Y el de 24, si está estudiando, también puede percibir pensión de alimento. Entonces habría que fijar un monto de pensión de alimento en favor de sus hijos, porque nuestra legislación exige que habiendo hijos que sean susceptibles de recibir alimentos, para autorizar un acuerdo de divorcio se debe establecer pensión de alimento. Es una exigencia de nuestra ley. Y como usted, doña Andrea, es quien, aquel de los padres que no vive con el hijo, ese es usted la que tiene que pagar alimentos en favor de sus hijos. Yo en estos momentos estoy sin trabajo, no puedo pagar pensión de alimentos. Si no puede pagar pensión de alimentos, no puede divorciarse. Para que un tribunal autorice un divorcio, se debe fijar pensión de alimentos para los hijos. Y aunque los padres estén cesantes, como le dije hace un rato, los hijos comen igual y tienen derecho a alimentos igual. Es requisito esencial para autorizar un acuerdo de pensión de alimentos. Están pidiendo pensión porque no puedo, no tengo. Por mi parte, a mi hija, la que vive actualmente conmigo, yo no necesito nada de ella, de la señora Andrea.
entiendo absolutamente, don Germán, lo que usted me trata de decir, pero la ley obliga a fijar pensión de alimentos cuando hay hijos que son titulares de este derecho. Cuando es un solo hijo, la ley establece un mínimo, que es el 40% del ingreso mínimo remuneracional. Eso es No casi tengo, 200. yo no tengo sueldo, no tengo trabajo, señorita. Yo el tema mío, señorita, disculpe que la interrumpa, el tema mío solamente en la casa y el divorcio. Yo no necesito nada para mi hija, yo le puedo dar, seguir pagándole el estudio, nada más. Yo lo entiendo, don Germán, pero hay que ser justa y yo tengo Sí. la obligación de serlo. Y así como cuando La viene entiendo, un pero- papá aquí a decirme, ¿qué quiere que haga? Yo no tengo trabajo, ¿qué quiere que haga? Yo no tengo plata y tengo que pagar pensión de alimentos, ¿de dónde saco? ¿Qué quiere que haga? Que salga a robar y dan esas respuestas impresentables. Señorita, Es lo mismo, exactamente lo mismo lo que yo le debo decir a una mujer que está obligada a pagar pensión de alimentos y no quiere hacerlo. yo no tengo trabajo, no Señora, tengo, yo no tengo contrato. convenza a los legisladores. La ley vigente es para todos. No hay excepciones en la ley. Pero sí, señorita, yo por eso le digo, ¿cómo le voy a dar si no tengo trabajo? 50.000 Ya le pesos expliqué, yo ya le voy dije. a dar a mi hija. Entonces no puede divorciarse. Pero sí, señorita, yo por eso le digo, ¿cómo le voy a dar si no tengo trabajo? 50.000 Ya le pesos yo expliqué, le ya le voy a dije. dar a mi hija. Entonces no puede divorciarse. Yo he buscado trabajo. ¿Usted cree Siga que yo no he buscando, buscado haga trabajo? pituto, haga quiquito en la He casa. trabajado toda- Los he hijos trabajado se toda alimentan esta, igual. Hago A ver, y hago cosas. Y Señora, nunca he dejado doña de ser Andrea, mamá. doña Andrea. ¿Usted cree que por el hecho de ser mujer, usted puede no pagar pensión de alimentos? Señorita, yo nunca he dicho que no, pero le estoy diciendo, no tengo trabajo. Ya, entonces, cuando un papá no tiene trabajo, en su criterio, ¿no tendría que pagar pensión de alimentos? Nunca le he pedido, yo a él nunca le he pedido pensión Pero, de nada. por supuesto que no, si lo viven con usted los hijos. Doña Andrea, respóndame. Si un papá estuviera cesante, ¿no tiene que pagar pensión de alimentos según su teoría? ¿O para usted esa ley solo le aplica a los hombres? No, Entonces, pero ¿para qué? señorita, estoy diciendo, ¿cómo yo le voy a pagarle más si no puedo más? Voy a ser bien clarita con usted. Es su problema. Los hijos son suyos. Usted es la que quiere divorciarse, la ley establece un requisito, pagar pensión de alimentos. Así de claro. No hay más vuelta. Yo no tengo como para pagar más plata, señorita. No tengo. Debió haberlo pensado No antes. puedo. Debió haberlo Pero, pensado señorita, antes. el tema de la casa me interesa a mí. ¿Cómo quedaría el tema de la casa? Perdón, don Germán. No le escuché. Que yo quiero saber, mira, a mí, disculpándome que vuelvan atrás de nuevo, a mí no me interesa que ella le dé a mi hija, pero si la ley lo exige, bueno, yo no tengo nada que hacer, pero por mí no le diera nada porque yo no necesito nada de ella. Que le dé a Don mi hija, Germán. nada. Pero Don quiero Germán, ver, no, tal si cual la- como le expliqué a ella, Mi hija dijo, es un requisito. señorita, mi hija, Según nuestra legislación, el derecho de alimento es un derecho irrenunciable. Nadie puede firmar un documento que diga no voy a pedir alimentos. No, nadie puede firmar un documento que diga renuncio a mis alimentos. Eso es un acto prohibido por la ley, no tiene ningún valor. Es nulo, no produce ningún efecto. Don Germán, lo lamento por usted. Dígame. Si usted quiere iniciar una demanda unilateral de divorcio, van a Ya. terminar en lo mismo porque el tribunal la va a poner entre las cuerdas y la va a obligar a pagar pensión de alimentos. Le sugiero que lo haga. Quiero que entienda que usted después puede ejercer o no el derecho de cobro de los alimentos, pero en la escritura tiene que estar No. fijada una pensión de alimentos. Tiene que estar establecida una No. pensión de alimentos, porque es un derecho de nuestros hijos. Y los derechos de los mira, hijos Carmen no son Blanco. renunciables por los padres. yo no estoy diciendo Yo que le no le pedí quiero 4 darle la años pensión de alimento a mi y no la hija. tengo ahora. Públicamente aquí ha declarado que no quiere pagar pensión de alimentos. Las razones No le importan estoy bien diciendo pocos. que no quiero, le estoy diciendo ¿Cuánto me que yo no ofrece? puedo pagar lo que usted me Ay. está diciendo, 40% de qué si no tengo sueldo. Ya. Yo no tengo un sueldo como para decir, yo le voy a darle 100.000, 200.000 pesos a mi hija. Si yo no tengo un sueldo, yo soy comerciante, vendo flores. No vendo hay peor dulces, sordo que el que no vendo quiere queque, vendo escuchar, todo. ni peor ciego que el que no quiere ver, y usted está sorda y ciega por opción, porque se lo he explicado con peras y manzanas. Y con esto cerramos.